Ayúdanos a entender más qué es este cristianismo verdadero. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén. Estuvimos viendo en este capítulo 1 el origen del cristianismo verdadero. También vimos el poder del cristianismo verdadero, que es el poder del Espíritu Santo, versículo 8. Vimos también la importancia de la ascensión de Cristo para el cristianismo verdadero. Tiene una gran importancia. Vimos también la prioridad de las reuniones de oración, como la que vamos a tener hoy, para el cristianismo verdadero. Y empezamos la semana pasada, no lo pudimos acabar, el orden y liderazgo en la iglesia cristiana verdadera. Dios no estableció una iglesia para dejarla que se las apañaran ellos solos. Dios puso un orden, y Cristo puso un orden y un liderazgo. Y vamos a estar estudiando más de eso. La semana pasada vimos cómo la Escritura fue puesta como la única base. Versículo 16, Pedro habla ahí y dice: es necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces ya vemos cómo creían en la inspiración de la Escritura. Dice que el Espíritu Santo habló por boca de David. El Espíritu Santo es el autor de todo este libro. No los hombres, sino Dios. Vemos que creían en Cristo como el tema de toda la Escritura. Los apóstoles se fueron dando cuenta que toda la Escritura hablaba de Él. Y también vimos cómo creían en que toda la Escritura se tenía que cumplir. Toda la Escritura debía de cumplirse. Y nos quedamos ahí. Nuestro segundo punto, y cuando vamos más allá en el pasaje, vemos que hay una denuncia del falso apóstol. Ahí está, denuncia del falso apóstol. Si vienes conmigo al final del versículo 16, dice: acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, y cuenta después toda la historia de Judas. Y después el versículo 25 también nos dice que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y hay algunas cosas que queremos ver de esta denuncia del falso apóstol. La primera y simple es que Judas fue un apóstol. Y dices, claro, por eso, ¿no? Pero piénsalo un poco. Judas fue un apóstol. Dice ahí el apóstol Pedro que él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice que Judas era uno más, contado con ellos. Tenía parte en lo que hacían. Tenía parte en predicar, tenía parte en echar fuera demonios, tenía parte en estar con Cristo, tenía parte en todo eso. Y es más, si lo piensas, Judas, por decirlo de alguna manera, era el único apóstol que tenía un puesto oficial, el puesto de tesorero. Nadie más tenía ese puesto, pero Judas sí que lo tenía. Y piensa un segundo en esto. Cristo escogió 12 apóstoles y uno de ellos era Judas. ¿Es que Jesús no sabía que le iba a salir rana, Judas? Por supuesto que lo sabía. Dios es soberano y Él sabía. Y más, Él gobierna todo lo que ocurre. Y Él diseñó que de 12 apóstoles uno fuera el traidor. Ahora, ¿por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiso que de 12 apóstoles uno fuera el traidor? Pues hay algunas razones que podemos dar. La primera que podemos pensar es que esto Dios lo determinó así, para que cada mensajero de Dios aprenda humildad. Algunos son puestos para liderar iglesias y algunos llegan a creer que como han sido ordenados para este oficio de pastor o anciano o diácono y tal, pues ya están por encima de los demás y ya no se pueden equivocar. Nos quejamos de la doctrina de la infalibilidad papal que enseña la Iglesia de Roma, pero muchos incluso llegan a creer en la infalibilidad pastoral. Pero por supuesto, eso es una barbaridad. Y estaría bien que todos, incluso los que estamos en autoridad, los que Dios nos ha puesto en liderazgo de la Iglesia, recordemos que Judas fue elegido por Cristo mismo para ser apóstol y fue el traidor. Que llevemos mucho cuidado. Quien piensa estar firme, mire que no caiga. Que alguien sea pastor no le asegura el cielo. No. Judas fue apóstol y mira dónde acabó. Así que a los mensajeros nos enseña mucha humildad. Y eso es un punto que quería remarcar hoy. Creo que Cristo escogió a Judas para que no idolatricemos a los líderes. Hay iglesias que prácticamente el pastor es infalible, como decía. Hoy leí una frase que me hizo pensar
Y esta frase dice lo siguiente: cuando una iglesia se vuelve más leal a sus líderes que a la palabra de Dios, se convierte en una secta. Lo voy a repetir: cuando una iglesia se convierte más leal a sus líderes que a la palabra de Dios, se convierte en una secta. Y así es. Y he escuchado algunas iglesias, que no digo que hayan llegado tan lejos, pero que siempre están diciendo: es que el pastor dice que, es que el pastor hace tal cosa o hace lo otro, y todo es lo que dice el pastor, lo que hace el pastor, eso es lo que tenemos que hacer. No. Lo que tiene que hacer cada cristiano no es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia y ya está. ¿Y luego qué pasa? Cuando se idolatriza a los líderes, pues que el líder cae, o el líder peca, o el líder tiene un día malo y me habla ásperamente y ya, se me derrumba el ídolo. Y tan rápido que somos para formar el ídolo, tan rápido somos para destrozar el ídolo. Y cuidado con poner tus ojos en los líderes que Dios llama en su iglesia, porque los líderes caen. Y en la Biblia lo vemos, líderes como el rey David, y cayó y bien caído, y bien hondo cayó. O como Pedro que está hablando aquí. Pedro acababa de caer hace unas semanas. Había negado a Jesucristo. Y hay consecuencias del pecado y de la caída. Y cuando un líder cae, las consecuencias son mucho más grandes. Y hay confusión en los creyentes, y hay dolor. Pero damos gracias a Dios que en ejemplos como el del apóstol Pablo, el apóstol Pedro fue restaurado, se arrepintió y fue restaurado. Quería nombrarlo, y hace 2 semanas, un pastor en Estados Unidos, un pastor de sana doctrina, un pastor que le he escuchado predicar incluso en Irlanda del Norte, es de Estados Unidos, y excelente predicador, incluso daba seminarios de cómo predicar expositivamente. Pues hace 2 semanas su iglesia informó que este hombre había caído en pecado, tenía una relación con una mujer y había sido descalificado para el ministerio. Y muchos que le habían escuchado predicar, que habíamos sido muy bendecidos con su predicación, te quedas diciendo: ¿cómo? Y nos recuerda otra vez esta enseñanza: cuidado con idolatrizar a hombres. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos los demás son hombres. Y puede predicar como los ángeles, puede llevar 60 años en el ministerio, puede ser un hombre que ha guiado a miles de personas para Cristo, puede ser incluso que me aconsejó en ese momento tan difícil de mi vida y cambió y hizo que no me descarriara, hizo que no me suicidara, Puede ser un hombre que Dios ha utilizado un montón, pero recordémoslo, son hombres, somos hombres. Cualquier líder es simplemente un hombre redimido, pero pecador. Hay un dicho en Sudáfrica que dice que cuando te encuentras en el camino una tortuga encima de un poste, sabes algo seguro: que ella sola no ha subido ahí. Si vas por el camino y te encuentras una tortuga con la barriga apoyada en un poste, sabes seguro que la tortuga no ha sido la que ha subido ahí, que alguien la ha puesto ahí. Y muchas veces el aprecio que podemos tener, o respeto, o honor incluso, que podemos dar a ciertos líderes o pastores, podemos llegar a ponerlo en un pedestal, y que eso haga mucho más daño y que eso llegue a ser idolatría. Así que mucho cuidado porque puede pasar. Judas fue un apóstol, piénsalo, Judas fue un apóstol, un líder de la iglesia de Cristo. Judas fue un apóstol. Ahora, hay algunos líderes que caen como Pedro, pero otros líderes caen como Judas. Y se demuestra que en realidad no eran del Señor. Pedro cayó y fue renovado, y Judas cayó y fue a la condenación. Primera de Juan 2:19 nos dice: estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y así aquí nos dice que Judas salió, incluso nos dice que en el aposento alto Judas salió de allí. Judas salió y dice Pedro, hablando allí en el versículo 25, para irse a su propio lugar. Y ese lugar del que habla es el infierno. Y ya acabando con este tema, creo que también Cristo eligió a Judas para enseñarnos que en la iglesia de Cristo siempre estará el trigo mezclado con la cizaña. Recuerda eso. Y debemos tener discernimiento y no ser ingenuos.
A veces llega alguien que habla muy bonito y te cuenta su testimonio, y dices, ¡ay, qué bien habla, qué bonito su testimonio! Y él dice que es cristiano. Y de repente alguien te dice, pero piensa, lleva cuidado. Y dices, ¿pero cómo? Pero si él dice que es cristiano, ya, eso, ¿yo cómo voy a dudar de eso? Bueno, tenemos que saber que es el plan de Dios, que crezca juntos en la iglesia visible, el trigo con la cizaña. Va a haber falsos cristianos, va a haber falsos convertidos, no es oro todo lo que reluce. Y sí es verdad que la labor del liderazgo de la iglesia, de los ancianos y pastores, es saber quiénes son ovejas y quiénes son cabras, y detectar eso, y guiar a las ovejas, y llevar cuidado con las cabras, y disciplinarlos, pero tenemos que saber que esto va a ocurrir. Habrá trigo con cizaña. Pablo mismo tuvo su propio traidor, se llamaba Demas. Y era alguien que Pablo había confiado en él, que Pablo lo llamó un colaborador suyo, que saludaba en las cartas de Pablo. Demas también saludaba, pero en la última carta que Pablo escribió en 2 de Timoteo, tuvo que reconocer con mucha tristeza, diciendo, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Alguien que colaboraba con Pablo, y llegó un momento en que dijo, hasta luego. Se fue, y no es simplemente que se fue a otra iglesia, no, amando este mundo, y dejó la fe. En Éfeso también pasó. En Éfeso, una iglesia que había tenido a Pablo predicando, a Apolos predicando, a Timoteo como su pastor, y Pablo ya les dijo en Hechos 20, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, ya se nos avisa que de dentro de la iglesia, no solamente de fuera, sino de dentro de la iglesia, gente supuestamente convertida, pues habrá cizaña, y habrá falsos maestros, y habrá falsos cristianos. Así que recordemos siempre que Judas fue un apóstol. No estamos hablando de Herodes o de Pilato que iban en contra de Cristo, no, era alguien que estaba con él. Judas fue un apóstol. En segundo lugar, tenemos que recordar que Judas lideró el arresto de Jesús, y eso lo recuerda también Pedro aquí. Dice en el versículo 16, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él fue el guía. No es que simplemente Judas siguió a los que iban a por Jesús. No es que Judas no tuvo el valor, como los otros discípulos, de enfrentarse a los que venían a arrestar a Jesús. No, es que Judas fue el guía. Todo estaba dirigido y guiado por Judas. Él es el que le dijo a los ancianos y sacerdotes, yo los puedo entregar. Él es el que se llevó las 30 piezas de plata en su codicia. Él es el que guió a los soldados para que capturaran a Jesús. Y Judas es el que con un beso, de esa forma tan cruel, tan cínica, entregó y traicionó a Cristo, de esa manera tan sucia y tan hipócrita, incluso diciéndole, salve maestro, maestro, y le besa. Eso es lo que hizo Judas. Y como algunos han dicho, el beso de un traidor hace mucho más daño que la bofetada de un enemigo. El beso de un traidor, qué daño hace. Y Judas era el guía. Y Judas hizo mucho daño a la iglesia de Cristo. Mayor que el daño que hicieron Pilato o Herodes fue el daño que hizo Judas, porque Judas era uno de ellos. Y cuando uno de los nuestros, si se puede decir así, traiciona de esa manera, hace mucho daño. Y esto tenía que ser denunciado. Y en último lugar, lo que nos habla Pedro es que Judas acabó su vida de la peor manera. Lee conmigo versículos 18 y 19, porque de verdad dan miedo estos versículos, da miedo pensarlo. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Este comentario del 18 y 19, no sabemos si es Pedro el que lo está diciendo o es Lucas el que introduce este comentario como comentario del autor, pero esta descripción es horrible, si la piensas. Tan cerca que estaba Judas, tan privilegiado que había sido y acaba con este final tan
tan horrible, que cuesta leerlo. Ahora, no sé si te ha pasado alguna vez, o si lo has pensado alguna vez, este relato de la muerte de Judas no es exactamente igual que el relato que nos da Mateo. Si vienes conmigo a Mateo 27, vamos a leerlo, creo que hay tiempo. En Mateo 27, si lo lees conmigo, Mateo 27 del 3 al 10, nos habla también de la muerte de Judas. Mateo 27 del 3 al 10. Dice ahí: entonces Judas, Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, no hay ninguna contradicción entre este texto y el texto que hemos leído en Hechos. Son dos textos que hablan de la muerte de Judas desde mirando diferentes aspectos, desde visiones quizá distintas, pero son totalmente complementarios. Es como cuando dos personas han visto un accidente, pues uno lo ha visto desde una perspectiva y el otro desde otra, pero te van a narrar lo que ocurrió en el accidente. Pues, ¿qué es lo que ocurrió en la muerte de Judas? Pues hemos leído en Mateo cómo Judas entregó el dinero y tiró el dinero a los sacerdotes. Ese dinero que le habían dado se lo volvió a tirar a ellos. Y entonces ellos, con el salario de su iniquidad, así que en realidad era Judas comprando, pero una vez que Judas había muerto, con ese dinero de Judas, los sacerdotes compraron este campo, compraron el campo donde Judas se había ahorcado. Lo compraron ellos, pero en realidad era el dinero de Judas, era, como dice Hechos, con el salario de su iniquidad. Ahora, la manera en la que murió Judas, ¿cómo fue? Pues Judas murió ahorcado, nos dice Mateo, se suicidó. Pero seguramente estaba tan alto en el lugar donde se suicidó que después su cuerpo cayó al suelo. Y como dicen Hechos, se reventó por la mitad y podéis imaginar lo que ocurrió. Y ese campo donde él murió, ese campo que luego compraron, se llamó campo de sangre y era un campo en el que se había hecho alfarería. Era el campo de alfareros. Así que eso es un poco como estas dos historias se juntan. Estas dos historias al final son una y nos hablan de esa muerte terrible de Judas. Pero sabéis que todo esto había sido planificado por Dios. Dios había planificado esto. ¿Y sabes qué? Este fue el justo castigo de Dios. Y a veces, no siempre, tengo que decir que no siempre, pero a veces Dios hace que aquellos que se rebelan contra Él y viven en un pecado flagrante acaben en esta vida de una manera muy mala. Por supuesto que todos aquellos que siguen en sus pecados, en la vida eterna, estarán en la condenación. Pero a veces incluso Dios permite que en esta vida también acaben de una manera muy mala, para que los demás puedan ver eso y darse cuenta del error de su camino y venir a Cristo y no seguir por esos caminos, para que el hombre aprenda. Y aquí vemos cómo no solamente Judas se fue a su lugar, como dice el versículo 25, refiriéndose al infierno, pero también acabó en esta vida muy, muy mal, para que aprendamos que el pecado lleva a un mal fin, a un fin horrible. Y esa es la tristeza de vida de este hombre. Y si lo piensas, qué deshonra para el nombre de Cristo. Este era el que era amigo de Jesús. Este era el que era seguidor de Cristo, apóstol nombrado por Cristo, tesorero de todos los apóstoles. Qué deshonra para la Iglesia. ¿Y qué excusa para los dudosos? Si alguien dudaba de Cristo, dice, si ese era seguidor de Cristo, ya tengo excusa para no saber nada de esta nueva enseñanza.
¿Con qué gran tropiezo, con qué gran barrera empezó el cristianismo? Con un apóstol falso. Pero creo que Pedro y los apóstoles hicieron lo correcto aquí. No iban a esconder lo que había pasado, debían denunciarlo. No iban a decir, bueno, hermanos, Judas ya no está entre nosotros, vamos a pasar página, no. No iban a decir, bueno, Judas ha fallecido, y no decir nada más. No. La Iglesia debía ser firme ante el pecado, exponer el pecado de Judas, disciplinar, aunque en el caso de Judas no se podía disciplinar porque ya había partido para la eternidad, pero sí se dejaba claro que Judas había sido un traidor. Lo tenían entonces por gentil y publicano. Se había ido a su propio lugar, al lugar de la condenación. Y la Iglesia tenía que denunciarlo, la Iglesia tenía que dejarlo claro. Iglesias que intentan tapar el pecado, o ponerle otro nombre, o intentar que no salga a la luz o algo así, mucho cuidado. Porque al final, si no sale a la luz aquí, un día, en la presencia de Dios, todo saldrá a la luz. Y como iglesia, la iglesia debe ser firme y disciplinar el pecado. Ahora, si lo piensas, qué triste, ¿no? Qué triste que haya deserciones así, traiciones así en una iglesia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces situaciones así, en una iglesia, situaciones de gente que abandona la fe, de gente que traiciona a sus hermanos, gente que traiciona el nombre de Cristo, muchas veces sirven para purificar a la iglesia. Y cuando acaban de esta manera, entonces Cristo había purificado su iglesia. Porque Judas no era de los suyos. Y por mucho tiempo Judas había estado ahí como una cabra entre las ovejas, como un falso creyente con los verdaderos creyentes. Incluso Cristo lo dijo algunas veces, dice, todos menos uno, hablaba Cristo, refiriéndose a Judas. ¿Te imaginas la iglesia comenzando aquí en Hechos y Judas con ellos? No podía ser así. Judas fue juzgado, Judas acabó con este final tan malo. Así que debía haber una denuncia del falso apóstol. Pero en tercer lugar, un sucesor tenía que ser elegido. Un sucesor debía ser elegido. Y vemos aquí que entonces dice el versículo 21, después de que Pedro haya hablado de que alguien tenía que tomar su oficio y había hablado de estos textos del Antiguo Testamento, dice Pedro, es necesario pues. Es decir, lo de que se eligiera un sucesor era necesario. La Escritura lo decía, tome otro su oficio. También seguían el patrón, ¿os acordáis? Había 12 tribus en Israel y Cristo eligió 12 apóstoles. Es un número que habla de algo completo, de algo perfecto. Así que debía haber 12 apóstoles. Cristo había hablado también, les había dado una promesa en Mateo 19:28 diciendo, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que ya se le había dicho esto a los apóstoles. Y también sabemos que en Apocalipsis 21:14, y él dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que tenía que haber 12 apóstoles. Y uno era un falso apóstol. Uno había demostrado que no era verdadero apóstol. Sí había sido elegido por Cristo, pero era falso. Entonces, por eso era necesario elegir a otro. Ahora, no sé si te viene un clic a la cabeza o dices, ¿y qué pasa con Pablo? Porque si has leído el Nuevo Testamento sabrás que Pablo reconoce, y los demás lo reconocían, pero él habla, inspirado por Dios, que él es apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿hay 13 o hay 12? Si ahora eligieron aquí a uno, hay 13, quizá algunos dicen, no, es que los discípulos aquí se adelantaron, no tendrían que haber elegido a Matías, porque Pablo era el elegido por Dios para ser el número 12. Pues no se equivocaron los apóstoles, hicieron lo que era la voluntad de Dios. Era necesario esta elección ahora. Además, si lo piensas, el apostolado de Pablo era diferente de alguna manera. Vino mucho después, vino un tiempo después ese apostolado de Pablo, y era diferente porque él no reunía los requisitos. Aquí vamos a ver que los requisitos eran que hubieran estado todo ese tiempo con Jesús, y él no reunía esos requisitos, y vemos que cuando Pablo hizo su obra de evangelismo y cuando se convirtió, Pablo se sometía a los apóstoles. Entonces, el apostolado de Pablo, aunque sí que era apóstol, pero era diferente. Y también esto era necesario porque la iglesia tiene que seguir adelante. Si lo aplicamos a situaciones en las que iglesias hoy en día tienen que vivir, tienes que darte cuenta de eso, la iglesia sigue adelante.
La iglesia no depende de un líder o de otro. La iglesia depende de Cristo. Y Cristo ha dicho que a pesar de nosotros, a pesar de que los líderes a veces caigan, Él va a edificar su iglesia. Recuerda, nadie es indispensable. Quizá nosotros a veces decimos, ¿qué pasará si ocurre esto? ¿Qué pasará si ocurre lo otro? El único de nosotros que estamos aquí, que es indispensable, es Cristo, que está también aquí presente. Es el único que es indispensable. La Iglesia Cristiana Evangélica, Sierra de Segura, puede seguir adelante sin mí, puede seguir adelante sin vosotros, fíjate, seguirá adelante por la voluntad del Señor, pero sin Cristo no puede seguir adelante. Así que démonos cuenta que no somos indispensables. Muchas veces pensamos eso, es que si tal persona no está o si yo no estoy, no va a poder seguir adelante. No. La Iglesia de Cristo debe seguir adelante. Y por eso un sucesor, era necesario elegir un sucesor, había una necesidad de elegir un sucesor. En segundo lugar, vamos a ver las características de este sucesor. Había como un casting, quizá entendemos esa palabra, no es que fuera un concurso ni algo así, pero se ponen unas características. Para que no todo el mundo esté en esas características, había unas ciertas características. Versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres, la primera característica es que tenía que ser un hombre. Y la palabra que aparece en el versículo 21 no está hablando de hombres como de personas, no. Es la palabra en griego aner, que significa varón. Un varón tenía que ser. El nuevo apóstol tenía que ser varón, como habían sido los otros 11, los otros 12. Ahora, acabábamos de leer en el versículo 14 que las mujeres estaban ahí con ellos. Y también acabamos de leer de María, María, la madre de Jesús, estaba ahí. Y Lucas las nombra. Y Lucas, como vemos también en su Evangelio, también en Hechos, le da la parte especial a las mujeres. En un tiempo, hace 2000 años, donde las mujeres eran relegadas en la sociedad, Lucas las pone en el sitio de honor. Lucas las nombra para demostrar que el cristianismo no es machista. Lucas las reconoce, se las reconocían, oraban junto a los hombres. Pero al mismo tiempo, la Escritura nos hace ver que el liderazgo espiritual de la Iglesia que Dios ha querido es que sean hombres varones los que lo lleven. Pablo deja esto claro en 1 Timoteo 2:12 cuando dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por eso cuando nos reunimos en el culto público, sea un miércoles o sea el domingo, debe ser un hombre, un varón, el que predique la palabra en el culto público. Hay otras funciones que Dios ha dado a la mujer, muy necesarias y muy esenciales, y puede enseñar a mujeres o puede enseñar a niños, pero dice ahí que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre. Aquí los apóstoles, había mujeres allí disponibles, mujeres que habían vivido una vida santa. No era por falta de mujeres que no eligieron, pero era porque Dios quería que se eligiera un hombre, porque el liderazgo espiritual de su iglesia, Dios ha querido que esté en manos de hombres, no porque sean mejores ni peores, sino porque el diseño de Dios para la iglesia y también para el matrimonio es así, que el hombre sea el cabeza de la familia en casa y que hombres sean los líderes espirituales de su iglesia. Y esto es necesario decirlo en tiempos donde nuestra sociedad está totalmente confundida con el tema de igualdad y diferencias. Piensa que si la mujer no hace el mismo trabajo que el hombre, la misma función que el hombre, entonces no es igual a él. Pero se equivoca. En un equipo hay personas que no hacen la misma función, pero todos son iguales. Igual en la iglesia, todos somos iguales, pero cada uno tiene su misma función. Igual en la familia, igual en el matrimonio. Así que es necesario, esta era la primera característica, tenía que ser un hombre. Pero también dice de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Así que la segunda característica que tenían que tener es que estos hombres hubieran estado con el Señor desde el bautismo del Señor, desde el bautismo que Juan le bautizó, hasta la ascensión. Estos hombres tenían que haber estado presentes de alguna manera en todo este tiempo. Y eso nos hace ver que había más de 12 hombres que seguían a Cristo. Sabemos que Cristo mandó a 70 en esa misión de predicar el Evangelio y seguramente estos dos que fueron elegidos eran parte de ese grupo. Y para poder predicar el Evangelio en estos inicios de la Iglesia
ellos tenían que haber sido testigos directos del Evangelio. En estos inicios, los que predicaban el Evangelio tenían que haberlo visto con sus propios ojos. Después vemos que no. Pablo predicaba el Evangelio y él no lo había visto con sus propios ojos. Y otros muchos. Nosotros predicamos el Evangelio 2000 años después y nosotros no estuvimos en tiempo de Cristo para ver lo que ocurrió. Pero en estos inicios, los apóstoles, los líderes, tenían que haber sido testigos del Evangelio, de la vida, muerte, resurrección, ascensión de Cristo. Y el principio lo ponen en el bautismo de Juan, desde el bautismo de Juan. Marcos en su Evangelio empieza de la misma manera, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y empieza con el bautismo de Juan. Así que aquí Pedro hace lo mismo. También Pedro es el que seguramente tutelaba a Marcos cuando Marcos escribió su Evangelio, y el principio del Evangelio es el bautismo de Juan. Entonces, desde ahí hasta adelante, hasta la ascensión, tenían que haber estado. ¿Y cuál era el trabajo que iban a hacer? ¿Qué característica iba a tener su trabajo? Pues iban a ser testigos de la resurrección. Dice el versículo 22, que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está el mensaje principal que iban a predicar en estos inicios, en Jerusalén, la resurrección de Cristo. Es lo que principalmente iban a predicar, que el Mesías esperado había venido, lo habéis matado, pero ha resucitado. Y eso demuestra que es el Mesías, eso demuestra que ha pagado por nuestros pecados, eso demuestra que Él es Señor de vivos y muertos. Entonces tenían que ser testigos hasta la muerte, como fueron algunos, como Esteban, el primero, hasta la muerte de su resurrección. Entonces vemos que había una necesidad de elegir a un sucesor, vemos las características, los requisitos, si se puede decir así, de este sucesor, y entonces pues había que elegirle. ¿Cómo fue el modo de la elección de este sucesor? ¿Cómo lo eligieron? Pues nos dice que pues, de los que reunían los requisitos señalaron a dos, versículo 23. A José, llamado Barsabás, que algunos piensan que podría ser Bernabé, porque Bernabé también se llamaba José, Bernabé era su sobrenombre, así que podría ser este hombre Bernabé. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, ¿cómo eligieron al sucesor? ¿Cómo tomaron esta decisión de quién de estos dos va a ser? Porque al parecer todos estuvieron de acuerdo en señalar a estos dos, José y Matías. Estos dos van a ser los dos candidatos, pero solo hay un puesto. Entonces, ¿quién de los dos va a ser? Pues, ¿qué es lo primero que hicieron? No tomaron la decisión, no dijo Pedro, aquí yo elijo a este o yo elijo al otro. No hicieron una votación a ver quién ganaba. Lo que hicieron es, lo primero, orar. Lo primero que hicieron es orar. Y dice, versículo 24, y oraron. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. Lo primero que hicieron es decir, Señor, no sabemos, Señor. Tú, que ves los corazones, tú que sabes todas las cosas, Señor, elige tú. Señor, tú, dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y ¿sabes qué? Esto es muy importante, que nos lo metamos en la cabeza. Cuando tenemos que tomar decisiones como iglesia, en primer lugar, como iglesia, tenemos que orar. Necesitamos liderazgo, necesitamos ancianos en esta iglesia, pues tenemos que orar para que el Señor muestre quién debemos de elegir como ancianos en esta iglesia. Y como familias y como individuos, en cualquier decisión que tenemos que tomar, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la decisión deprisa y corriendo? ¿O oramos? Si lo piensas, ¿cuántas malas decisiones nos hemos metido porque no oramos? Incluso como padres. Le decimos algo a nuestros hijos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no hemos pensado en lo que vamos a hacer. Y luego a veces decimos, es que yo se lo prometí a mi hijo, pero ¿habías orado antes de prometérselo? Y quizá matrimonios dicen, fuimos al banco y nos lo pusieron tan fácil, nos hemos metido en una hipoteca de 40 años, pero ¿habéis orado antes de tomar estas decisiones tan importantes? Hay cosas que Dios nos las pone directamente fáciles, decisiones como qué camisa ponerte cada mañana, cosas así, o decisiones que son fáciles, que no vas a tener que pensártelo mucho, pero hay decisiones cruciales. Y tú sabes que son importantes. Y debemos orar. Orar en todo, pero por supuesto mucho más para
esas decisiones importantes y decirle, Señor, Señor, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi corazón, tú conoces los corazones, muestra tú qué debo hacer. Y entonces, ¿cómo al final Dios mostró su voluntad? Pues llegamos al versículo 26 y nos dice, y les echaron suertes. Y decimos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Les echaron suertes? ¿Hay que tomar las decisiones con los dados? Bueno, vamos a ver qué significa esto. Dice que les echaron suertes. En el Antiguo Testamento esto también se hacía. No sé si habéis escuchado en el Antiguo Testamento lo que se llamaba el Umim y el Tumim. Y esto los sacerdotes, o más que nada el sumo sacerdote, llevaba, se supone que eran como dos piedras, y estas piedras el sacerdote seguramente en una bolsa se mezclaban o tal, y luego se cogía una y la que saliera es quien decía sí o no. Y para tomar algunas decisiones utilizaban el Umim y el Tumim, y así les decía si sí que tenían que hacer esto o si no tenían que hacer esto. Entonces, así es como se tomaban estas decisiones, como unas piedras con unos dados de alguna manera que daban respuesta de sí o no. Y lo vemos incluso para repartir la tierra en Canaán, lo echaron a suertes, y otras decisiones las echaban así a suertes y Dios daba la contestación correcta. Proverbios 16:33, mira lo que dice. Dice, la suerte se echa en el regazo se echa la suerte, mas de Jehová es la decisión de ella. Mas de Jehová es la decisión de ella. Y es que tienes que darte cuenta que si tú tienes unos dados y tiras los dados, lo que salga ahí es lo que Dios quería que saliera ahí. Ahora, ¿significa eso que las decisiones que tenemos que tomar, tenemos que coger unos dados y tirar los dados y echarlo a suertes? No. ¿Significa eso que un matrimonio, cuando tiene que tomar una decisión y uno piensa una cosa y otro piensa la otra, pues dice, bueno, lo echamos a suertes? Lo echamos a piedra, papel, tijera, y quien gane, entonces, no significa eso. No significa eso. Es más, esta es la última vez que tenemos en el Nuevo Testamento que se utiliza este método de echar suertes. Ahora, justo unos días después de hacer esto, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ahora como creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y Dios no quiere que tomemos decisiones echando suertes, usando la suerte, sino consultándole a Él en su palabra, en la oración, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y así lo vemos en la Biblia. Esta fue la última vez que la Iglesia utilizó este método de echarlo a suertes. Después vemos que eligieron a diáconos, iban por las ciudades evangelizando y después constituían y elegían ancianos, y no lo echaron a suerte ni una sola vez más, porque ya el Espíritu Santo estaba obrando, el Espíritu Santo obraba para que pudieran elegirlo bajo la voluntad de Dios, elegirlo con discernimiento. Por eso nosotros en nuestras elecciones de ancianos, diáconos, pastor, lo hacemos con discernimiento, lo hacemos con un voto, pedimos a la congregación que ore, lean la palabra y ore en cuanto a esto, y entonces elija. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no lo hacemos con suertes o con dados o algo así. Y cuando lo hacemos de la manera que Dios nos ha dicho, entonces podemos estar confiados de que Dios ha hecho su voluntad. Pero aquí, como ya aún no había venido el Espíritu Santo, lo echaron a suertes. Y nos dice que la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero hay un detalle final que quizá no pensamos en esto, y es qué pasó con José Barsabás. Para acabar, no se nos dice que entonces, ¿te imaginas que justo después del versículo 26 nos dice, y entonces José Barsabás se enfadó porque no había salido él y dividió a la congregación y 60 de la congregación salieron y formaron otra iglesia? Desgraciadamente eso es lo que pasa en muchas iglesias en el día de hoy. Y desgraciadamente he escuchado de historias de personas que su nombre no sale en una elección de diáconos o ancianos o algo así y ya se marchan. Porque si no me han elegido, entonces yo no quiero estar allí. Qué triste, qué triste. La decisión fue de Dios en su soberanía. Y nunca deberíamos buscar posiciones y puestos y oficios en la iglesia,
Por supuesto que es bueno desear trabajar para el Señor. Cantamos el himno, anhelo trabajar por el Señor. Y lo cantamos y lo deseamos, trabajar por el Señor. Lo que no debemos desear es tener un puesto para el Señor. Porque muchas veces, porque eso viene del orgullo y no de un espíritu servicial y humilde. Así que, gracias a Dios, el capítulo 2 empieza, después de una elección en que uno había sido pasado por alto y otro había sido elegido, el capítulo 2 empieza diciendo, llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. No estaban diciendo, ay, yo hubiera preferido a José Barsabás. No, aceptaban la voluntad de Dios y estaban todos unánimes juntos. Así que, un poquito más larga el estudio de hoy, pero era importante para la iglesia primitiva, para el inicio del cristianismo verdadero, que Dios pusiera orden y liderazgo en su iglesia. Y volviendo a cómo empezamos la semana pasada, este avivamiento que hubo en Irlanda del Norte, después de un tiempo de poner orden bíblico, liderazgo correcto en las iglesias, unos años después Dios trajo el avivamiento. Y es el mismo patrón que encontramos aquí. Dios pone orden en su iglesia, es elegido el sucesor de Judas, y unos días después el avivamiento cae, el Espíritu Santo desciende, mostrándonos Dios que Él quiere que nuestra iglesia esté basada en la Escritura, que nuestra iglesia denuncie y discipline, denuncie el pecado y discipline al pecador, y que nuestra iglesia elija un liderazgo sano y bíblico para que así seamos una iglesia firme y sana. Y entonces, cuando las cosas están así, Dios en su soberanía y cuando Él quiere, envía su Espíritu y envía bendición. Vamos a orar.